Buenas tardes, mi nombre es María Aurora Moral Sánchez y voy a hablar sobre mi ponencia titulada Los textos institucionales europeos y su traducción. Como sabemos, la Unión Europea traduce a diario una gran cantidad de textos en las 24 lenguas oficiales de los 28 países miembros que la componen. Para ello, actualmente las instituciones europeas cuentan con más de 660 profesionales de la traducción, entre otros muchos otros profesionales. Los estudiantes de traducción y futuros traductores que quieran formarse en el campo de la traducción institucional europea tienen a su disposición una gran fuente de recursos documentales que proporciona la Unión Europea a través de sus herramientas y bases de datos terminológicas de consulta online. Por este motivo, proponemos como objetivo de este artículo el análisis traductológico y terminológico de un texto institucional comunitario, en concreto de las directivas europeas, comenzando con un recorrido teórico por las principales disciplinas como son la lingüística, la traducción y la terminología. Como decía Anne y Pitts, solo es posible traducir un texto especializado si se dispone del léxico del área en cuestión, es decir, de su terminología. La terminología, como apuntaba Gloria Guerrero y Pérez Lagos, es una disciplina que se ocupa de los llamados lenguajes de especialidad y no es ajena al estudio del significado. Los textos seleccionados para el análisis textual y traductológico han sido extraídos de la base de datos EURLES, en la cual he encontrado todo tipo de textos jurídicos, directivas, tratados y reglamentos. Como hemos dicho, el objeto de estudio de nuestra ponencia es analizar directivas europeas. Para ello hemos analizado dos textos paralelos extraídos de la base de datos EURLEX en castellano y en francés, de los cuales hemos tenido las características más significativas tanto a nivel terminológico como traductológico, con el fin de poder categorizarlos dentro de los textos de especialidad. Como ya sabemos, los textos, como conjunto de unidades lingüísticas, comunicativas y multifuncionales, obedecen a diferentes criterios que los sitúan en el lado de la especialidad o de la no especialidad. Además de determinar si las directivas europeas pertenecen, por tanto, a los textos de especialidad o no, a través del análisis formal del texto, proponemos la comparación terminológica extrayendo términos del propio corpus para posteriormente elaborar fichas terminológicas y poder compararlas con aquellos términos que se encuentran en la base de datos IATE, que es la base de datos terminológicas de la Unión Europea. Para ello hemos utilizado una metodología mixta basada en la clasificación de tipologías textuales y elaboración de fichas terminológicas. Los textos institucionales europeos pertenecen al derecho europeo. El derecho europeo nació como el conjunto de principios que rigen el funcionamiento de la Unión Europea. Como es bien sabido, la legislación europea atañe tanto a los Estados miembros como a los ciudadanos y empresas de la Unión. El derecho de la Unión Europea está dividido en derecho primario y derecho derivado, siendo el derecho primario la base de toda actuación en la Unión Europea, es decir, los tratados, mientras que el derecho derivado, por su parte, está compuesto por los reglamentos, las directivas y las decisiones, los cuales nacen de los principios y objetivos establecidos en los tratados. Actualmente existe una guía práctica común para la redacción de textos legislativos de la Unión Europea, donde se habla de las partes que conforman los textos europeos. Estas partes son principios generales, partes del acto, referencias internas y externas, actos modificativos, disposiciones finales y derogatorias y anexos. El Parlamento Europeo y la Comisión adoptan las leyes europeas en el procedimiento legislativo europeo llamado así desde 2009, año de entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Como hemos dicho, cada texto tiene unas características comunicativas y discursivas y multifuncionales que obedecen a diferentes criterios que lo sitúan en el lado de la especialidad o no. Si consideramos, por tanto, que los textos institucionales europeos pertenecen al derecho europeo, podemos considerar que dichos textos pertenecen a la tipología jurídica textual y, por tanto, a los lenguajes de especialidad. En un primer momento, el tipo de textos legislativos que existe en la Unión, para luego poder centrarnos en el análisis de las directivas. Para esto hemos extraído la definición de la Unión Europea que distingue 5 tipos de textos jurídicos. Los 3 primeros, es decir, el reglamento, la directiva y la decisión, son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, mientras que la recomendación y el dictamen no son vinculantes para los mismos. Además de esto, existen los actos delegados,
los cuales modifican aspectos poco relevantes de los actos legislativos o los actos de ejecución cuando se necesita la aplicación de medidas por igual en el seno de la Unión. A continuación, vemos la definición de cada tipo de texto. El reglamento es un acto legislativo vinculante que debe aplicarse completamente en toda la Unión. La directiva, a su vez, es un acto legislativo en el cual se establece el objetivo que todos los países de la Unión deben cumplir, pero cada país debe decidir individualmente cómo hacerlo. La decisión es vinculante para aquellos a quienes se dirige y directamente aplicable. Y la recomendación permite a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir una línea de actuación sin imponer obligaciones legales a quien se dirige y no es vinculante. A continuación, presentamos el objeto de estudio que va a ser la Directiva 2014/59 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco para la reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicio de inversión. Como vemos, el título ya sugiere la especialización del texto en los términos económicos y jurídicos. A continuación vemos la clasificación de la directiva. El nombre de la directiva, como hemos dicho, la Directiva 59/2014 de la Unión Europea. Este tipo de directiva puede ser de ejecución o delegada. La temática, nos referimos aquí al objeto que se pretende alcanzar con dicha directiva. El campo de especialización, nos referimos según la temática o el objetivo del tratado de la directiva, y la terminología, nos referimos aquí a si la terminología recogida en la directiva se encuentra en su mayoría en fuentes comunitarias o no comunitarias. Presentamos la tipología formal, el nombre de la directiva, como hemos dicho, Directiva 2014/59 de la UE, referente a la reestructuración y resolución de las entidades de crédito y empresas de servicio de inversión. En cuanto al tipo, es un tipo de directiva legislativa, puesto que son el Parlamento y el Consejo los autores de la misma. La temática está centrada principalmente en mercados y entidades financieras. El campo de especialización, por tanto, es jurídico-económico. Y la terminología, la mayoría de los términos se encuentran recogidas en IATI, por lo que consideramos que se usa términos comunitarios. En cuanto a la clasificación textual de la directiva, como sabemos, las directivas son unos actos legislativos que establecen un objetivo que todos los países deben cumplir, pero para cada país debe decidir individualmente cómo hacerlo. De esta definición y con la clasificación que propone Borja, podemos decir que la directiva en su categoría supragenérica es un texto legislativo, por tanto normativo de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, que tiene una función instructiva, pues todos los países deben cumplir un objetivo concreto. El lenguaje es especializado y puede variar de ámbito de saber, el tono hiperformal, y el género entraría dentro de los actos legislativos vinculantes o no para cumplir el objetivo de los diferentes tratados de la Unión Europea. En cuanto al análisis traductológico del texto en francés, encontramos diferentes dificultades que se refieren al léxico especializado. Por ejemplo, la utilización de presentes de indicativo, como inclut, montre, convient, contient, uso de la forma impersonal, como il est normal, il convient, o uso de la voz pasiva con sont arrêtés, sont accompagnés ou être frontés. Encontramos también verbos característicos del lenguaje jurídico como devoir, être o établir, léxico especializado jurídico como avis, directive, rapport, léxico oculto, nonobstant, un léxico especializado no jurídico como rendement énergétique o formule RE. En cuanto al análisis traductológico en español, encontramos las siguientes dificultades que coinciden con las características del lenguaje jurídico español. Un uso de léxico especializado, visto el tratado, vista la directiva, considerando utilización del futuro como realidad temporal y como efecto de obligación, adoptarán, establecerán, comunicarán, harán referencia. Utilización de pasivas, reflejas e impersonales, se incluye, se desprende. Utilización de presente, futuro, subjuntivo, si se aplicara. Verbos de uso recurrente en texto jurídico, proceder, ajustar, deber, establecerse. Uso de participios y gerundios, visto, considerando. Uso de adjetivos propios del derecho, aplicable. Cláusulas absolutas del tipo hecho en, adoptado, conforme a. A continuación, proponemos un ejemplo de ficha terminológica
que es la que hemos utilizado para el objeto de nuestro estudio, analizando la ficha terminológica, la entrada, el campo de uso, la equivalencia, la definición francesa y sus referencias de contexto, así como algunas notas. El término utilizado ha sido banco pantalla. Este término se encuentra registrado en IATE. Aquí vemos un ejemplo de ficha terminológica encontrada en IATE, del mismo término, banco pantalla, con su definición y referencia, igual que algunas notas, y se nos ofrece la traducción Société Bancaire Écran. En cuanto al análisis de resultados obtenidos, los resultados de términos encontrados en IATE son un 45% de los términos en francés no se encuentran registrados en IATE y un 32% de los términos en español no se encuentran registrados en IATE. Por lo tanto, podemos considerar que la mayoría de los términos que se encuentran en las directivas europeas están recogidos en IATE. Sin compromiso no puede haber traducción. Estas palabras sugieren que la categorización textual, el análisis terminológico y el análisis traductológico de los textos institucionales europeos, así como la utilización de herramientas terminológicas como IATE, puede ayudar a los estudiantes de traducción a comprender textos especializados. Los resultados obtenidos dejan entrever que hay una gran riqueza terminológica en los textos encontrados en EURLO, lo que puede ser, además de una gran fuente de recursos para futuros estudiantes de traducción, un gran banco de recursos para investigar la categorización de textos institucionales europeos y contribuir así desde la didáctica de traducción a la formación traductológica de los egresados. Por último, dejo algunas referencias del estudio realizado. Muchas gracias.